las cosas en medio nuestro. Quiero compartir una palabra con ustedes en esta noche, algo que Dios me estuvo hablando estos días. Y aquellos que toman apuntes, el título de esta palabra, y ya podríamos, con todo lo que estuvieron ministrando, en verdad que ya podría decir amén. Y ya estaríamos, ya compartieron la palabra mientras ministraban. Pero quiero compartir brevemente lo que Dios estuvo hablando estos días a mi vida. Me encanta cuando Dios, el Espíritu Santo, guía toda la palabra y vos decís, podés sentir que es la confirmación de Dios diciendo, esta es la palabra para cada uno de nosotros. Así que aquellos que toman apuntes, el título de esta palabra es Venciendo los obstáculos con la fe. Venciendo los obstáculos con la fe. Todos sabemos que en nuestro caminar diario vamos a enfrentar diferentes obstáculos, diferentes cosas, diferentes circunstancias que se van presentando en nuestro camino, y muchas veces esas circunstancias, esos obstáculos nos quieren hacer bajar los brazos. Cuando vos estás pasando una situación difícil, es muy natural, es muy normal que venga cansancio, desánimo y un montón de cosas que nos pueden hacer bajar los brazos. Y si yo tengo un objetivo, si yo estoy orando por determinada situación, a veces el desánimo o los obstáculos que se presentan a diario nos pueden hacer desviar del objetivo. Entonces puede ser que yo, en vez de concentrarme en el objetivo que tengo, por lo que estoy orando, cuando se empiezan a presentar las diferentes situaciones, los diferentes obstáculos, es muy natural que nosotros nos concentremos en la situación, que nos concentremos en el obstáculo que se está presentando delante mío. Pero como todos sabemos, estas cosas que se van presentando a diario, tal vez en nuestra vida, son medios, decí conmigo, medios, que Dios utiliza para formarnos y por sobre todas las cosas para llevar nuestra fe a otro nivel. Todos tenemos un nivel de fe y a medida que nosotros vamos pasando estos diferentes obstáculos, nuestra fe va creciendo, nuestra fe va cambiando. Todos hemos experimentado a lo largo de nuestros años en Cristo, hemos conocido a Dios de diferentes maneras. Tal vez aquel que estaba pasando una necesidad y Dios de repente suplió, ahí conocemos al Dios de la provisión. Aquel que tal vez había sido abandonado, aquel que había sido tal vez en el mundo, había pasado diferentes situaciones, y cuando llegás a Dios y vos sentís ese amor que te abraza, ahí conocemos al Dios de amor. Y así vamos conociendo a Dios de diferentes cosas, de diferentes maneras. Por eso mismo, los obstáculos, las diferentes cosas que se pueden presentar en nuestra vida, nos ayudan a conocer facetas de Dios que todavía no hemos conocido. Nosotros a veces creemos conocer a Dios de una manera, pero Dios es tan grande, es tan multifacético, que Él quiere que nosotros podamos conocerlo en toda su amplitud. Entonces Dios nos va a hacer pasar diferentes cosas a medida que nosotros vamos en nuestro caminar en Dios, para que nosotros podamos conocerlo a Él de otra manera. ¿Alguien sabe lo que es un obstáculo? Les voy a decir una definición. Un obstáculo es un impedimento, un estorbo, una dificultad, un inconveniente. Por ejemplo, si yo tengo que ir allá atrás donde está la puerta y yo tengo que pasar por acá, el camino es por acá. Tengo a Leo, es un obstáculo. No, están las sillas, están diferentes personas, entonces se me va a hacer difícil pasar. Eso es un obstáculo. Pero
en nuestro caminar, la fe es lo que nos va a mantener. La fe es la que nos va a levantar. Y cuando yo quiera pasar y me enfrente con diferentes cosas, ahí la fe es la que me va a decir, vamos, cobra ánimo, levántate porque vos tenés un objetivo. Vos estás orando, estás esperando tal o cual cosa y este estorbo, este impedimento, esta circunstancia no te puede impedir a vos llegar hasta el final. Estos días leí una historia en la Biblia que amé y se la contaba Martina en la noche cuando ella se dormía y en realidad yo me quedaba pensando tanto en esta historia que llenó mi corazón de fe y justamente habla de esto que yo te estoy comentando ahora. Vamos a abrir la palabra en Marcos 5:21. Marcos 5:21. ¿Lo tenemos? Sí. Esta historia comienza a hablar de un hombre llamado Jairo. Dice que Jesús primero estaba viniendo de diferentes ciudades haciendo milagros y llega a una ciudad y se encuentra con este hombre que era un principal de la sinagoga y su nombre era Jairo. Dice que este hombre se acercó a Jesús y le empezó a rogar, le empezó a decir que su hija estaba enferma. Su hija de 12 años estaba enferma a punto de morir. Imagínense la desesperación de este hombre. Él había escuchado de Jesús y cuando supo que venía a la ciudad, él dijo, yo tengo que ir. Así que ahí fue Jairo, se presenta delante de Jesús y le dice, mi hija está enferma, se está por morir, tiene 12 años, necesito, te ruego que vengas a mi casa. Y Jesús accedió y empezaron el camino hacia la casa de Jairo, pero en el camino no es que fueron directamente, sino que mientras ellos iban caminando un montón de cosas empezaron a pasar. Dice que mientras ellos iban de camino la multitud lo empezó a apretar, la multitud lo empezó ahí como lo veían a Jesús y la multitud empezó a querer hablar con él, a estar con él, la multitud lo apretaba, lo perseguía y este caminar hacia la casa de Jairo se empezó a hacer un poco más lento. Su hija estaba enferma, ya muriendo, y la multitud empezó a apretarlo. Bueno, pero igual así empezaron un poco más lento, pero empezaron igual a caminar. Y de repente, entre la multitud, viene una mujer, dice que vino así agachada, agazapada, por atrás, y toca a Jesús. Ustedes conocen la historia de la mujer del flujo de sangre. Dice también que esta mujer hacía 12 años que estaba enferma. Y ella vino por atrás, toca a Jesús y es sana. Pero no solamente eso, sino que Jesús, imagínense entre la multitud, que Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y ahí se empezó... Ahí se empezaron a mirar, dice la palabra, se empezaron a mirar quién fue que tocó a Jesús. Hasta que Pedro dice, maestro, yo me lo imagino así como, maestro, son un montón acá, ¿cómo vas a preguntar quién te está tocando? Hay mucha gente. Pero todo esto era un obstáculo también. Por más que la mujer estaba necesitando un milagro, también era un obstáculo para Jairo, porque él estaba apurado. Quería que que el maestro llegue a la casa a su casa para que su hija sea sana. Pero la mujer ahí está, y encima a Jesús se le ocurre preguntar, bueno, ¿quién fue? A todo esto empezaron ahí, igual siguieron viaje, y mientras Jesús estaba hablando, dice que vino un hombre y le dijo, ya no molestes más, porque tu hija murió. Esto está todo en Mateo 5, después vamos a ir leyendo los versículos. No lo molestes más, porque tu hija murió. Y dice que Jesús le dijo, no temas, cree, vos cree, solamente
cree. Y dice que siguieron ellos caminando. Y cuando llegaron a la casa de Jairo, ahí estaban todos llorando, todos gritando, todos haciendo duelo porque la hija había muerto. Pero Jesús dijo, no lloren más, porque la nena no está muerta, sino que está durmiendo. Y todos, imagínense, la nena estaba muerta. Pero Jesús, cuando Él dijo esto, todos empezaron a reír. Y Jesús les dijo, afuera. Los que no tienen fe, afuera. Que yo me voy a quedar acá adentro con los que sí tienen fe y van a ver que lo que yo dije se va a cumplir. Y así fue como Jesús saca a los que no tenían fe y a los que se burlaban, los saca afuera y ahí Jesús se acerca a la niña, le agarra la mano y le dice, niña, levántate. Y ahí el milagro sucede. Esta historia de Jairo la hemos leído muchas veces, pero Dios en estos días me hablaba acerca de los diferentes obstáculos que nosotros tenemos que enfrentar a medida que nosotros vamos caminando y estamos esperando un milagro. ¿Cuántos en este lugar realmente están esperando que Dios sobre en algo? Cada uno de nosotros está esperando que Dios sobre en algo. ¿Y no te pasa que tal vez hace tiempo que vos estás orando y hay diferentes cosas que se te van presentando día a día que es como que te desaniman y te dan ganas de decir, ay Señor, cómo me cuesta seguir creyendo? Pero a través de esta historia podemos ver que ciertos obstáculos los podemos vencer por medio de la fe. Amén. Así que ahí yo te voy a invitar a aquellos que están anotando. Vamos a ver algunos obstáculos a través de esta historia que se presentan a medida que nosotros vamos en nuestro caminar. Primer obstáculo, el qué dirán. Primer obstáculo, el qué dirán. Ahí vamos a leer ahí en Marcos el versículo 22, ¿sí? Dice este versículo 22 que Jairo, ¿lo tenemos? Dice el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Acá está dando un dato importante acerca de Jairo. Dice que él era un principal de la sinagoga. Dice que él pertenecía a la clase más alta. Y él era uno de los que enseñaba la palabra. Y si leemos en los versículos, en capítulos anteriores, todos los que estaban en la sinagoga no se llevaban bien con Jesús. Ellos querían matar a Jesús. Si leemos en capítulo 3, si no me equivoco, dice específicamente que ellos querían destruir a Jesús. Entonces imagínense esto acerca de Jairo. Él escuchó que Jesús venía y dijo, yo tengo que ir. Él dejó de lado tal vez lo que estaba su posición para ir en busca de su milagro. A Jairo no le importó lo que podían decir sus amigos, sus compañeros. A él no le importó lo que podían llegar a opinar de él. No le importó siquiera que él podía ser sacado de la sinagoga. Él tal vez había escuchado hablar de Jesús y dijo, esta es mi oportunidad. Y dice estos versículos, dice, y vino Jairo, dice, y se postró a sus pies. Y miran qué importante es esto que dice acá, que Jairo se postró. La palabra postrarse se traduce del griego proskunio, que significa adorar. Mirá la actitud que tuvo Jairo. Lo reconoció, lo adoró, fue en busca de su milagro. A él no le importó lo que iban a decir los demás. A él solo le importó una cosa, que su hija sea sana, y esa era la oportunidad que él tenía. Y hay otra versión que dice que le rogó. Imagínate a alguien así de la alta sociedad rogándole a un Galileo, a un carpintero, por favor, vení a mi casa porque mi hija se está muriendo y yo necesito
cuando se postró, él reconoció que Jesús podía hacer algo, que Jesús tenía poder para hacer algo. A él no le importó el protocolo ni la apariencia. A él lo único que le importó fue que su hija sea sana y no iba a dejar pasar la oportunidad. Vamos a ir al versículo 24. Alguien que me ayude ahí lo lea. ¿Qué dice? Clau, vos que tenés la voz ahí potente, ¿qué dice? Dice que Jesús fue con él, pero le seguía una gran multitud y lo apretaban. Las diferentes versiones de la Biblia dice lo apretaban, lo oprimían, lo rodeaban, se amontonaban. Imagínate. La gente estaba haciendo que el caminar de Jairo y Jesús sea más lento. La otra vez fuimos a despedir a mi mamá, como ustedes saben, se fue de viaje y la fuimos a acompañar a Aeroparque. No podíamos caminar, íbamos así con los bolsos, no podíamos caminar. Entonces yo me imaginaba a Jesús y Jairo igual que nosotros, queriendo caminar, llegar hasta la casa, y la multitud lo apretaba, lo empujaban, querían. Y ¿saben lo más interesante? En muchos artículos que leí acerca de esta historia, dice que la gente, la multitud que seguía a Jesús, no estaba buscando un milagro. ¿Saben lo que hacían? Miraban. Y esta gente que estaba mirando, esta gente que era espectadora, lo único que estaba haciendo era retrasar que Jesús y Jairo pudieran llegar. Jesús estaba muy acostumbrado a esto. Si leemos la palabra, si leemos cada historia acerca de Jesús, podemos ver que cuando las multitudes, que Jesús estaba acostumbrado a las interrupciones. Si recuerdan, Jesús un día estaba hablando y de repente se rompe el techo y cae uno. Jesús estaba reacostumbrado a las interrupciones, pero Jairo no. Jairo tenía un solo objetivo: mi hija. Mi hija. Así que la multitud también era un estorbo, un impedimento, un obstáculo para que pudiera llegar a la casa, a su casa. Vamos a leer el versículo 25. Dice, después de ese versículo que dice que la multitud lo apretaba, dice: pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ahí está hablando de esta mujer de flujo de sangre que aparece en la historia. Esta mujer, si bien podemos leer más adelante, ella también buscaba un milagro. Ella era un obstáculo para Jairo. Ella era un impedimento, porque con todo lo que pasó ahí en esa historia, y mientras Jesús se detiene y la mujer lo toca y Jesús que pregunta y todo lo que sucede ahí, estaba pasando el tiempo. Y yo me lo imagino, imagínate vos, si vos fueras Jairo. Imagínate si vos fueras Jairo y vos querés llegar a tu casa porque tu hija está enferma, tu hijo está enfermo, y vos vas con la solución a tu casa y en el camino hay una mujer que se te cruza. ¿Cuántas cosas habrá pensado Jairo, no? Yo me puse en el lugar de Jairo y ¿cuántas cosas podría haber pensado él? Vamos, yo estoy apurada, sí, me alegro, te sanaste, me alegro, pero yo me quiero ir, mi hija está enferma. Vos ya sos una mujer, mi hija tiene 12 años, quiero que llegue el maestro a mi casa. ¿Cuántas cosas habrá pensado Jairo? Y para colmo, Jesús ahí se detiene y más tiempo estaba perdiendo. Pero podemos ver que más allá de todo lo que
Jairo pudo haber pensado, Jesús igual se detuvo para atender a esta mujer. Y si nos ponemos a leer esta historia de la mujer de flujo de sangre, es como que está adentro de la historia de Jairo, ¿no? Es así. Y podemos leer ahí que también ella estaba esperando un milagro y también tuvo estorbos, también hubo obstáculos para ella poder alcanzar lo que quería. Y si leemos a partir del versículo 25 al 34, ahí podemos entender algunos estorbos más que pueden ocurrir cuando nosotros vamos en busca de nuestro milagro. Dice que esta mujer del flujo de sangre hacía 12 años que estaba enferma. Y yo me puse a leer un poco y dice que esto era una hemorragia crónica. Y que todo lo que a ella le pasaba, esto traía muchas consecuencias en su cuerpo. Tenía anemia, estaba muy débil. Eso es lo que dice que se produce con este tipo de enfermedad. Y dice que esta mujer se había gastado todo. O sea que no solamente la enfermedad, era un obstáculo, sino que también los recursos, el tiempo y su mente. Dice que estas personas que tenían este tipo de enfermedad tenían que estar aisladas. Según la ley, lo podemos encontrar en Levíticos, según la ley, las personas que tenían esta enfermedad eran impuras. Y todo lo que estas personas tocaban, todo, quedaba igual. Entonces, imaginen lo que ella pensaría, las estructuras mentales que ella tendría, 12 años padeciendo esta enfermedad. Sin embargo, ella pudo vencer cada una de estas cosas, de estos obstáculos, y pudo decir, yo me gasté todo. Yo gasté todo mi dinero para ser sana, y como dicen estos versículos, al contrario, a ella le iba peor. Es decir, que cada vez estaba más enferma. Ella se había gastado todo, ella tal vez lo había perdido todo, ella tenía estructuras mentales que decían, si vos salís ahí afuera, la gente va a saber que vos sos una mujer impura. Y imagínate eso. ¿No haría así la multitud? Porque ellos se guiaban mucho por la ley, y la ley decía que no la podían tocar. Pero a pesar de eso, ella pudo vencer cada uno de esos obstáculos. Y como ustedes saben, ella, aunque sea fue por detrás, tocó a Jesús. ¿Y qué pasó? Fue sana. Esta mujer, con su fe, ella dijo, si yo tan solo tocara el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y así fue. La fe que ella tuvo pudo vencer cada uno de los obstáculos que le impedían llegar a obtener su milagro. Vamos a volver a Jairo. Vamos a ir al versículo 35. Versículo 35. Dice este versículo, está hablando de Jesús, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Otro obstáculo son las voces negativas. Las voces negativas. Mientras Jesús estaba ahí terminando de hablar con la mujer y alegrándose por el milagro, de repente viene alguien y le dice a Jairo, ya no lo molestes más, porque tu hija murió. Y si nos ponemos a ver, Jesús no estaba hablando con Jairo, él no estaba hablando, pero él escuchó lo que le estaban diciendo. Pero antes te voy a leer un versículo. Este mismo versículo de Marcos 5:35, en la versión NTV, dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Es como que le dijeron, hey, ya está,
¿Para qué ahora él va a ir a tu casa si tu hija ya está muerta? Ya está. Yo me imagino todo lo que habrá pensado ahí Jairo. ¿Y saben qué me acordé? Yo en otras oportunidades, creo que yo les había contado que un hermano mío murió. Y yo me acordé, esta historia de Jairo me llevó a ese momento, y cuando vino una persona y nos dijo lo que había pasado. Cuando esta persona nos dice, en realidad no nos dijo que mi hermano había muerto, nos dijo que había tenido un accidente. Y sabes, como que ese momento es como que quedó todo así en pausa. Pausa, y nosotros escuchando la voz de la persona que nos dijo que mi hermano había tenido un accidente y estaba muy grave. Y esta historia de Jairo me llevó otra vez a ese día. Y yo me imagino cuando esta persona le dijo a Jairo: tu hija, ya no lo molestes más, ya está, tu hija murió. Yo me lo imagino a Jairo que se quedó en pausa, escuchando la voz de este hombre, pero Jesús le dijo: hey, no temas, cree solamente, cree. Y si nos ponemos a mirar, cuando Jairo se encuentra con Jesús y Jairo le dice que vaya a la casa, Jesús no le dijo nada. Eso es lo podemos ver en la palabra. En varios de los evangelios cuenta esta historia de Jairo y Jesús. Pero en todas las versiones, por decirlo de una manera, en ninguna dice que Jesús le dijo: bueno, Jairo, yo voy a tu casa, dale, vamos. No dice nada. Dice que Jesús, cuando Jairo le dice: por favor, ven a mi casa, Jesús va directamente. Y si nos ponemos a fijar, las primeras palabras que Jesús le dice a Jairo son estas: no temas, cree solamente. Yo creo que era exactamente lo que Jairo necesitaba escuchar. En medio de toda la situación, en medio de todo eso que estaba pasando, en medio de toda esa multitud que lo apretaba, en medio de todo lo que estaba sucediendo, en medio de los pensamientos que vendrían a su mente, en medio de todos los sentimientos que podrían venir a su corazón, lo único que él necesitaba escuchar era: no temas, solamente tenés que creer. Yo me lo imagino a Jesús agarrándole la mano a Jairo y diciéndole: vos mírame a mí, vos mírame a mí, y vas a ver que vas a recibir un milagro. Eso era todo lo que Jairo necesitaba escuchar. Yo creo que Jesús, con ese no temas, le volvió a dar esperanza. Volvió a hacer que él pueda decir: mi hija puede volver a vivir, mi hija puede resucitar. Pero no todo quedó ahí, sino que yo me lo imagino a Jairo que otra vez se llenó de esperanza, y cuando llegan a la casa de Jairo, acá encontramos otro obstáculo más: el panorama. Versículo 38 al 40. El panorama. Este es otro impedimento que puede haber mientras que nosotros vamos en busca de obtener nuestro milagro. Dice que cuando Jairo y Jesús llegan, había un montón de gente llorando porque la niña había muerto. Dice que en aquella época contrataban gente para que llore. Y estaba la persona muerta y traían gente para que llore y como que hagan todo más dramático. Imagínate eso. Entra Jesús con Jairo y ahí las mujeres llorando, por lo que haciéndole notar: mira todo lo que tardaron, la nena está muerta. Y estaban ahí llorando, pero Jesús les dice: dejen de llorar, porque la nena no está muerta, está durmiendo. Encima que lloraban y le mostraban el panorama. Este es el panorama, Jairo. Encima de eso, cuando Jesús declara que la niña estaba durmiendo, ellos empiezan a reír. ¿Por qué? Porque la nena realmente estaba muerta. El panorama sí que era bastante difícil. Pero Jesús dijo:
Bueno, los que se burlan, los que lloran, los que no están teniendo fe, vayan afuera porque yo acá voy a hacer un milagro. Y cuando leemos el versículo 41 y 42, ahí podemos ver que el milagro realmente sucedió. Y que más allá de los obstáculos que tuvo que pasar, él pudo obtener todo lo que la sanidad y la resurrección de su hija. Te voy a leer algunas cosas. Una vez que Jairo atravesó los obstáculos, una vez que callaron las voces, una vez que él pasó la multitud, una vez que él depositó toda su confianza negativa, ahí Jesús pudo hacer un milagro. Todas las demoras que hubo de camino no fueron porque sí, sino que Jesús todo lo que hace, lo hace con un propósito. Jairo, al ser un principal de la sinagoga, estaba acostumbrado a ser el primero. Y acá se tuvo que acostumbrar a que Jesús no hace acepción de personas, sino que cuando vio a una mujer necesitada dijo, ¿qué pasó? Y empezó a tomar el testimonio. Jairo estaba muy acostumbrado a que él tenía todo, ya. Era por su posición. Pero acá Jesús dijo, las cosas no se hacen así. Yo voy a trabajar en vos, Jairo. No solamente te voy a dar el milagro que estás esperando, sino que voy a transformar tu carácter. Jairo, él estaba acostumbrado a escuchar que Jesús sanaba enfermos. Pero ahora Jesús le quiso enseñar, yo no solamente soy un sanador, yo doy resurrección a las vidas. Yo también puedo resucitar muertos. Entonces con esto podemos aprender que todo lo que Jesús hace en nuestra vida es con un propósito. Hasta que Jesús venga, vos y yo vamos a tener que enfrentar diferentes obstáculos. Hoy les pregunté, ¿cuántos estaban esperando un milagro? Todos. Pero más allá de los obstáculos que se presenten, nosotros tenemos que seguir confiados. Nosotros tenemos que estar seguros. Nosotros tenemos que tener plena seguridad de que Jesús lo dijo, Él lo va a hacer. No importa cuántas cosas nosotros tengamos que pasar. Así es el camino del cristiano. Así es. No va a ser todo color de rosas, va a haber momentos. Y más cuando hay milagros que valen la pena, muchas cosas tenemos que pasar. Pero al final, como podemos ver, la mujer del flujo de sangre, una mujer débil que estaba porque 12 años con una enfermedad, dice que ella se abrió paso entre la multitud. Así que si en esta noche a vos se te terminaron las fuerzas, porque hace mucho tiempo que estamos esperando un milagro, en el nombre de Jesús, toma ejemplo. Tus fuerzas no provienen de tu interior, tus fuerzas provienen de Jesucristo. Si en esta noche hay voces que te dicen, mira, tu situación está horrible. En el nombre de Jesús, calla todas esas voces y escucha la voz de Jesús que te dice, hey, no temas, cree, mírame a mí. Hay una palabra que dice, yo prosigo al blanco, yo voy directamente hacia lo que Dios me prometió. No importa cuántas cosas tengamos que pasar y no me voy a cansar de repetírtelo. Al fin de todo, vos vas a poder tener tu milagro. Y no es que yo te estoy acá como animando, así, yo te estoy diciendo lo que Dios puede hacer. Nosotros te declaramos lo que Dios puede hacer. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, va a ver la gloria de Dios. Hoy estábamos cantando, por ti, Señor, yo todo lo puedo, todo lo espero y en ti todo es posible. Creámoslo, mi hermano. Creámoslo. Los obstáculos que hay en nuestro camino, los estorbos, por decir de una manera, no son para que nosotros abandonemos. Es algo muy natural del ser humano que cuando se presentan las dificultades uno abandone. Es natural de uno. Ay, no puedo, no, Dios, no sé qué querés conmigo, no puedo. Es muy natural de uno. Pero Dios es el que nos quiere llevar a más y es el que, si Él te dijo, Él lo va a hacer.
Y ¿sabes qué? Hay algo, un detalle muy importante. Desde el momento que Jairo se encuentra con Jesús y a partir de que se le empiezan a presentar las diferentes situaciones, en ningún momento dice que Jairo se cansó de esperar y se fue, sino que él esperó pegadito a Jesús. Me lo imagino agarrado ahí con que no te vayas, maestro, de mi lado. Yo me lo imagino a Jairo ahí agarrándolo a Jesús. No te vas a ir, no te vas a ir, yo me quedo acá pegado, no importa todo lo que esté viniendo a mí, no importa todo lo que esté pasando, no me importa esta mujer, no me importa la multitud, no me importa nada, yo me agarro a vos y sigo adelante. La gente, la multitud, los espectadores no estaban para recibir milagros, estaban solo para ver lo que pasaba con el otro. Pero hubo 2 personas en esta historia que tuvieron fe, que más allá de los obstáculos tuvieron fe. Y cuando terminó, al final de que pudieron vencer todos los obstáculos, ¿qué pasó? La mujer fue sana y la hija de Jairo resucitó. Así que este dato importante, ténelo en cuenta. Nunca te separes de Jesús. Por más que la situación te sea difícil, por más que ya no tengas fuerzas para seguir adelante, nunca te separes de Jesús. Siempre tomate de su brazo y seguí para adelante, porque si vos estás pegado a Él, vas a tener lo que estás esperando. Lo vas a tener. En el nombre de Jesús, cerrá tus ojos. Y en esta noche el Señor te dice, no temas, no temas, no temas. Cree solamente. Cree, cree, cree.